Hola, bienvenidos a todos a esta masterclass sobre la formación de inteligencia holística. El punto de partida fundamental es comprender que la evolución personal está intrínsecamente ligada a nuestra capacidad de aceptar y de generar cambios. Debemos entender que los cambios no son opcionales si queremos progresar, son necesarios para evolucionar. Si nos mantenemos haciendo siempre lo mismo, es imposible que ocurra una verdadera transformación en nuestras vidas. Aquí os invito a que os hagáis esta pregunta, pues una pregunta honesta. ¿Cuántos cambios verdaderos has realizado realmente en tu vida? A menudo nos solemos quejar de nuestra propia situación actual, pero no estamos dispuestos a hacer lo necesario para transformarla. Reconozco que el cambio suele generar miedo y resistencia. Sin embargo, también hay que ser conscientes que a nuestra edad, de que la mente a menudo tiene muchas pataletas, que es nuestro ego el que intenta confundirnos e ir en contra de nuestra propia evolución. La falta de voluntad para cambiar se manifiesta muchas veces como ese estado de rigidez. Y esta rigidez es, en el fondo, una distracción que utiliza nuestra mente para desviarnos de nuestro objetivo principal, que es nuestra propia evolución. El propósito de hoy es identificar estos puntos de rigidez que tenemos y comprender por qué nos cuesta tanto cambiar, para así comenzar el camino hacia una sanación real y profunda. Aquí os voy a contar el papel que juega el ego y la naturaleza de esa rigidez mental que muchas veces tenemos. El caso es verlo todo como si fuera una programación. La mente, cuando actúa desde el ego, es porque está programada para confundirnos. No es un aliado natural en el cambio, al contrario, suele tener muchas pataletas y mentirnos para evitar que evolucionemos. La rigidez no hay que tomarla como una postura de fuerza, sino como una falta de amor propio y autoestima. Cuando somos rígidos y nos negamos a ver otras perspectivas, en realidad estamos demostrando que no nos valoramos lo suficiente como para permitirnos mejorar. Aquí vamos a ver las distracciones del ego. El ego utiliza problemas externos incluso como distracciones para desviarnos de nuestra propia evolución. Incluso puede aliarse con situaciones externas, es decir, como que ahora me llama a un vecino inoportunamente para darme una excusa perfecta. Y así evito, por ejemplo, que me pueda hacer una meditación. A menudo defendemos nuestra rigidez a muerte, con justificaciones y con muchos porqués. Y aquí tenemos que ser conscientes de que cada vez que defendemos una postura inamovible, estamos cayendo en una de las trampas del ego más famosas para no avanzar. Te hago o te invito a que reflexiones sobre esta pregunta basada en este vídeo. ¿Cuánta fuerza le estás dando a tu ego hoy cuando te dice que no hagas gimnasia, que no hagas una dieta o que no mires por ti? Es vital reconocer que estas resistencias son mecanismos de control de nuestro ego para mantenernos siempre en el mismo lugar. Y el primer paso para educar al ego es dejar de escuchar sus propias mentiras y empezar a identificar esas áreas donde nos mostramos más inflexibles, ya que aquí es precisamente donde más necesitamos hacer el cambio. Solemos siempre vivir buscando que alguien externo nos apruebe o nos ponga una nota por lo que hacemos. Muchas personas necesitan escuchar un qué bien lo estás haciendo para sentirse validada, lo cual es una señal de que el ego está buscando siempre una validación fuera de uno mismo. Y aquí te voy a definir la indignidad como el acto de poner el valor de nuestro propio esfuerzo en manos de otras personas. Si hemos dedicado un tiempo, un sueño, una energía a un proyecto, es injusto con nosotros mismos esperar a que alguien más venga a decirnos si funciona o no para creérnoslo. Te vinculo la rigidez mental con el sentimiento de ser indigno de merecer. Cuando somos rígidos, en realidad estamos manteniendo una falta de autoestima. No nos valoramos lo suficiente como para darnos a nosotros mismos ese 10 sin que nadie más nos lo valide. Te voy a dejar la metáfora del perfume.
Al igual que un perfume, primero debe activarse dentro de uno mismo para que luego pueda expandirse y ser sentido por los demás. No nace de lo que los otros dicen, sino de lo que tú te estás dando a ti mismo. Como ejemplo, que el compromiso debe ser el 100% con la propia pasión que tú tengas. Cuando disfrutas lo que haces y sabes que funciona, dejas de necesitar que otros te den la razón o te aprueben para seguir adelante. Así que vamos a dejar de ser caprichosos con nuestro ego y empezar a reconocer nuestro propio valor interno para liberar esas emociones que nos oprimen la mayoría de las veces. Yo me he encontrado con muchos profesionales, especialmente en el ámbito de la psicología, que basan su trabajo exclusivamente en la ciencia y en los libros. Y aunque esto es muy valioso, yo aquí puedo señalar que existe un tope o un límite cuando se llega al núcleo de un trauma o bloqueo si solo lo tratamos desde la parte mental. A mí aquí siempre me ha faltado la parte estudiada científicamente, que lo que les falta es la evolución espiritual. Para que sea una sanación completa, es necesario abrirnos al mundo de la energía y al universo, algo que no siempre se experimenta solamente en las facultades o universidades. Aquí te voy a decir algo muy claro, somos energía y si todos somos energía debemos tratarnos como energía y aprender cómo funciona la energía. La terapia holística busca integrar esta realidad energética con lo que ya sabemos a nivel mental. A menudo acudimos a terapias por problemas externos como una separación o un cambio de casa. Sin embargo, el enfoque holístico siempre busca el problema más interior, ya que hasta que esto no se sane, las situaciones y las personas de la misma densidad se seguirán repitiendo en nuestra propia vida. La evolución espiritual implica comprender y estar alineado con esas leyes del universo. Estas leyes rigen el mundo desde siempre y seguirlas es lo que nos va a permitir que todo nos funcione y que podamos evolucionar realmente. El objetivo no es solo que nos acaricien las orejas diciendo que tenemos razón, sino ir al quid de la cuestión para encontrar una sanación que trascienda lo puramente intelectual. Aquí voy a aclarar una confusión muy común. El perdón no es externo. El perdón no tiene nada que ver con una persona o un hecho externo. No se trata de perdonar al otro, sino de un proceso que ocurre enteramente dentro de nosotros. El perdón es una liberación de las emociones que nos oprimen. Es el acto de soltar la carga emocional negativa que llevamos dentro para poder seguir avanzando. Vamos a hacer una reinterpretación de esa ley. Perdonar es en realidad la reinterpretación de la ley universal en nuestras propias emociones. Consiste en observar lo que el otro hizo y en lugar de juzgarlo, usarlo para liberar esa emocionalidad que ya no queremos para nosotros mismos. En la pirámide del bienestar, el perdón es la parte más baja y fundamental. Es como un antivirus para el ordenador de nuestra mente. Si no lo activamos, los bloqueos emocionales seguirán impidiendo que nuestra vida funcione correctamente. Muchas veces lo que nos cuesta perdonar es en los demás, es un reflejo de lo que nosotros mismos hemos sido, quizás en otras encarnaciones. Al perdonar al otro, en realidad lo que estamos perdonándonos a nosotros mismos y liberando parte de nuestro propio karma. Las personas rígidas son las que no saben perdonar. Si no liberamos la emoción, el problema sigue ahí, aunque digamos que ya pasó. Y esto acaba manifestándose tarde o temprano como roturas en nuestra propia vida, en nuestro cuerpo, en la economía, en las relaciones. El perdón es el círculo necesario para seguir caminando en esta vida y la única vía para vaciar la mochila de esas emociones bajas que nos detienen.
Y aquí voy a empezar repitiendo lo mismo que he dicho anteriormente, que todos somos energía. Por lo tanto, para sanar y evolucionar debemos aprender a tratarnos como seres energéticos que somos y comprender esas leyes que rigen esa energía en el universo. No se trata de una moda pasajera, sino de las leyes que han existido desde siempre, desde que el mundo es mundo. Lo que experimentamos fuera es un reflejo de lo que somos o emitimos. Y esta ley es clara. Lo que tú haces, te harán. Si juzgas, serás juzgado. Si hablas mal, te hablarán mal. Es fundamental entender que lo que tenemos dentro es lo que atrae nuestro entorno. Nuestra mente emite continuamente energía de forma constante. Cuando esa energía es de muy baja vibración o está equivocada, tiene la capacidad de romper cosas en nuestra realidad física, desde la salud de nuestro cuerpo hasta nuestro coche, la caldera de casa o las relaciones familiares y de pareja. La idea de que lo que proyectamos, es decir, lo que pensamos, decimos y hablamos, es lo que vamos a recibir. Por ejemplo, si seguimos atrayendo a personas mentirosas o estafadoras, es porque todavía existe una densidad baja en nuestro interior que necesita ser sanada y está posiblemente vinculada a acciones de vidas pasadas. Sobre todo, dejar de ser víctimas. Solemos echar siempre la culpa a los demás, a la pareja, a los hijos, a los amigos, pero ellos no tienen la culpa, son como son. El problema no es el otro, ni la situación externa, sino nuestra propia reacción y la energía que emitimos ante ello. Hay que ser responsables. El despertar energético consiste en dejar de pelearnos con la gente, ya sea de palabra o de pensamiento, y empezar a ser respetuosos con la ley universal de la correspondencia. Al reconocer que el problema es mío y no del otro, estoy recuperando ese poder para poder cambiar mi frecuencia y por ende mi realidad. Así que requiere ver todo esto un poco más allá de lo que vemos físicamente y entender que cada conflicto externo es un aviso de que nuestra energía interna necesita ajustarse. La ilusión del perdón externo, donde vamos a ver de nuevo el universo como si fuera un espejo inflexible. El universo no nos castiga, sino que funciona como un espejo a través de la ley de la correspondencia. Esta ley lo que dicta que lo que experimentamos fuera es un reflejo exacto de nuestra emisión energética interna. Ejemplos, por ejemplo, en nuestra casa, en nuestro coche. Nuestra energía rompe cosas físicas, es capaz de hacerlo. Si nuestra mente está emitiendo una energía de baja densidad, como puede ser el enfado o la rigidez, eso se va a manifestar en mi entorno. Puede ser goteras en casa, una caldera que deja de funcionar de repente, averías del coche que parecen no tener una explicación lógica, problemas de salud, dolores físicos, hueso, estómagos, no poder dormir. Estos hechos no son mala suerte, son marcas que nos indican que que nos estamos equivocando en nuestra gestión emocional. Vamos a ver, por ejemplo, el ejemplo en las relaciones, estafadores y mentirosos. Aquí abordo uno de los puntos más impactantes de las formaciones. Si en nuestra vida aparecen continuamente personas que nos mienten o que nos estafan, la ley de correspondencia nos dice que esa densidad está dentro de ti. Los otros son espejos. Esto puede deberse a que tú misma o tú mismo estás siendo un mentiroso en alguna área de tu vida, o porque lo has sido en otra encarnación, o porque te estás engañando a ti mismo y aún no has sanado esa parte del karma. Al reconocer que yo también he podido ser una estafadora, una mentirosa o una borracha en otra vida,
Estoy generando, empatía y dejo de atraer a esas personas de baja vibración y veo cómo esas personas simplemente se alejan. La ley de acción y reacción. Por ejemplo, si te gritan, ¿cuántas veces he gritado yo? Esta es la pregunta que me debería hacer. Si me juzgan, ¿cuántas veces he juzgado yo? Si me maltratan, ¿a cuántos he maltratado yo? La clave aquí es entender que lo que tú haces te harán. El problema siempre es el tuyo, no es del otro. Solemos batallar con la gente con la palabra o con el pensamiento, pero eso es una trampa de nuestro ego. El ego lo que hace es que le echa leña al fuego para que creas que el culpable es el vecino, tu ex, tu jefe. La ley de correspondencia nos devuelve siempre el poder. Si el problema es lo que yo emito, la solución está en cambiar mi propia vibración. Así que termino aquí explicando que ser buena persona no es suficiente para evolucionar, ya que a veces eso es una máscara de nuestro propio ego, de nuestra propia mente. La verdadera evolución ocurre cuando dejas de ser ignorante y caprichoso ante estas leyes y empiezas a ser respetuoso o respetuosa con lo que estás proyectando al espejo del universo. Y aquí te vuelvo a insistir que el perdón no es externo. Hay que romper esa creencia de que el perdón tiene que ver con alguien de fuera. El perdón no existe con una persona externa. Es un proceso que ocurre y se resuelve dentro de uno mismo. No hay que buscar a terceros. Debemos entender de nuevo que el perdón es una liberación de las emociones que nos oprimen. No se trata de justificar lo que la otra persona ha hecho como una estafa o como una mentira, sino de soltar esa carga emocional que ese hecho dejó en mí o en nosotros para poder seguir avanzando. El perdón, imagínate que es como un antivirus de nuestra mente. Así como un virus bloquea o programas como Zoom o Skype, la falta de perdón bloquea nuestra felicidad. Aplicar el perdón es instalar el antivirus para que nuestra vida vuelva a funcionar correctamente. Perdonar implica realizar una reinterpretación de esa ley universal en nuestra propia emocionalidad. Y al observar lo que otro nos hicieron, ya sea una traición o incluso una agresión, debemos usarlo para identificar y liberar la densidad emocional que ya no queremos cargar en nuestra vida. A menudo lo que nos cuesta perdonar en otros es algo que no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Ese es el espejo del autoperdón. Entonces, quizás en otra encarnación o en el pasado, nosotros también hemos podido ser esos mentirosos, esos estafadores. Y reconocer esto sin darle la mayor importancia genera empatía o la empatía necesaria para liberar la parte karmática y dejar de atraer a personas con esa vibración. La prueba del algodón. Para saber si el perdón en mí es real, obsérvate, observa tu reacción actual. Si cuando hablo del pasado todavía sigo llorando o me emociono o decimos no quiero hablar de esto, significa, y te lo vuelvo a decir, que no hemos perdonado nada y que la emoción sigue ahí estancada. El no poder perdonar es calificado como rigidez. Es como, yo muchas veces digo ignorante y caprichoso, ya que permite que el ego le distraiga de su propia evolución. Sin este perdón, que es la base de la pirámide de la sanación, es imposible una transformación profunda. Y aquí os voy a invitar a que utilicemos también los colores para hacer esa transmutación, esa alquimia.
el violeta, por ejemplo, la transmutación no es solo un cambio superficial, sino una transformación profunda. Y en las formaciones lo que hacemos muchas veces es utilizar esta vibración de los colores. La llama violeta representa la capacidad de quemar, o mejor dicho, transformar esas energías densas en frecuencias mucho más elevadas dentro de nosotros que a veces no las entendemos. Simplemente tienes que probarlo. Aquí hablamos de emociones divinas, es decir, combinación de colores y estados que facilitan esa transmutación. Al igual que una figura, yo en este caso de Quan Yin, debemos integrar un azul, y el azul que me hace me aporta calma, el blanco, pureza, y el rosa, el amor. Estas son, o lo que yo llamo, emociones divinas. Una persona verdaderamente digna debe poseer paz. Sin paz no hay dignidad real. Esta calma no debe ser temporal, es decir, de unos segundos, de una hora o de un día, sino que es un estado permanente donde se tiene la certeza de que la propia evolución no está perjudicando a nadie, sino que beneficia a todos. Es vital recordar que este proceso de transmutación no ocurre fuera de nosotros, sino exclusivamente en nuestro interior, que es donde estamos trabajando siempre. No podemos esperar que el entorno cambie si no hemos modificado nuestra propia frecuencia vibratoria primero. El antídoto es esa inyección de que estas emociones divinas y con sabiduría actúa como ese antídoto, la gama de colores. Aquí te dejo este anagrama, antitodo, para referirme a esta medicina espiritual que yo utilizo en las formaciones, meditación, ejercicios y sobre todo comprensión, que combate estas pataletas del ego y las enfermedades que al final tenemos, las enfermedades del alma. Cualquier cosa que pongamos como excusa para no trabajar en estas frecuencias es una distracción de nuestra propia misión. Nuestra única misión en esta vida real es conocernos a nosotros mismos y ser mejores de los que fuimos ayer, utilizando frecuencias para la sanación individual y a la larga grupal. La energía aquí de inteligencia holística, utilizamos energía cromática e emocional para elevar la conciencia y romper con las estructuras rígidas de nuestro ego. El antídoto absoluto para todo esto sería silenciar la mente, pero esto va a ser como, de momento vamos a hacerlo paso a paso. Aquí te voy a dejar cómo la meditación y la gestión emocional influyen y actúan como la medicina de nuestra alma, ¿vale? Para ese sabotaje de nuestro ego. La meditación es como un antídoto para el ego. Mientras el ego siempre busca distraernos con problemas externos, la meditación es la herramienta que nos va a permitir silenciar paso a paso ese ruido para centrarnos en nuestra verdadera evolución. No lo hace de golpe, sino que lo vamos a hacer conforme lo vayamos practicando. La mente, imagínate que es como una parabólica. Abre esa parabólica, ¿vale? Y esto significa que al meditar ganamos una claridad inmensa, nos volvemos muchos más conscientes de nuestra realidad y permitimos que la información y la sabiduría entre en nosotros sin tantos obstáculos. El antídoto, lo que yo defino como medicina espiritual, está compuesta con las meditaciones, los ejercicios y la comprensión de lo que estoy haciendo. Para mí esto es una inyección de sabiduría divina que actúa como el antivirus definitivo para los bloqueos mentales en todas mis formaciones, porque la experiencia es lo que me ha demostrado. No solo es silencio, sino que llenamos ese espacio con las emociones divinas: paz, calma, amor, pureza, honestidad, humildad.
Una persona que está aplicando este antídoto alcanza un estado de calma permanente, teniendo la certeza de que su evolución no perjudica a nadie, sino que por el contrario beneficia a todos. El ego siempre intentará ponerte 1000 excusas para no meditar, llamadas inesperadas, falta de tiempo, no puedo, se me hace muy complicado. Pero debemos entender que estos son solo distracciones de nuestra misión. La sanación requiere constancia y disciplina, no es algo que vayamos a lograr en un solo día. Así que el antídoto nos lleva a cumplir esa misión que todos tenemos en la vida, que es conocernos a nosotros mismos. Y solo a través de este conocimiento, de este autoconocimiento y del silencio mental, se puede lograr la sanación individual, que inevitablemente se va a convertir en una sanación grupal. Y así vemos que el único trabajo real en esta vida es nuestra misión de vida. Vamos a definir un poco. Más allá de nuestras profesiones o roles sociales que tengamos, madre, padre, hermanos, amigos, etcétera, independientemente del rol que tengas, existe una misión que es universal para todos los seres humanos, que es conocernos a nosotros mismos. Este es el único camino real para la sanación individual, y por extensión para la sanación grupal. La verdadera evolución no consiste simplemente en ser una buena persona, ya que a menudo esto suele ser una máscara o una cosa también de nuestro ego para obtener una aprobación. La misión real es ser mejor de lo que fuiste ayer, pero primero trabajando en tu propia esencia. La inevitabilidad del aprendizaje. Esto es una lección que todos vamos a aprender, ya sea más tarde o más temprano en esta vida o en vidas que tengamos sucesivas, hasta que nos demos cuenta de ello. No es algo que podamos evitar indefinidamente, para nada. Hay que utilizar la disciplina muchas veces con nosotros mismos, porque este trabajo interior no es fruto de la suerte o del azar, sino que requiere constancia y mucha disciplina. No hay nada más importante en la vida que este compromiso con uno mismo. Aquí te voy a desmentir la idea de que centrarse en la propia evolución es ser un egoísta. No. Aquí te digo que la evolución propia no perjudica a nadie absolutamente, sino que siempre beneficia a todos los que nos rodean. También te advierto de ojo con las distracciones, que cualquier pretexto, falta de tiempo, de dinero, de problemas familiares que pongamos para no realizar este trabajo interno son simplemente una distracción que utiliza nuestro ego para desviarnos de nuestra misión principal. Así que te animo a ver tu vida como un proceso de reaprendizaje constante, porque el objetivo final es desestructurar esas creencias rígidas para permitir que toda esa sabiduría divina y la nueva energía fluyan, logrando así que tengas una vida en armonía con las leyes del universo. Y ya para finalizar, quiero invitaros a reflexionar sobre este vídeo, esta estructura que hoy he intentado desestructurar. La inteligencia holística nos enseña que somos pura energía y que el universo es un espejo que nos devuelve exactamente lo que estamos emitiendo. No permitáis que vuestro ego os distraiga con problemas externos, falta de tiempo o excusas cotidianas. Esas son solo pataletas de nuestra mente para evitar vuestro progreso. Recordad que el antídoto está en vuestras manos. Meditar, el perdón como liberación interna y la inyección constante de emociones divinas como la paz, el amor y la pureza. La vida, como digo yo, es como un puzzle donde todas las piezas, cursos, terapias, vivencias
acaban finalmente encajando como las ruedas de un reloj para que todo funcione perfectamente. No esperéis a que el cuerpo o el bolsillo sufran para cambiar. Empezad hoy mismo vuestra misión de vida. Así que muchas gracias por vuestra atención y vuestra voluntad de evolucionar. Gracias.